Pablos. Él es doctor en filosofía con especialidad en políticas públicas en la Universidad de Texas, en Austin, desde 1999. Es miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores de México. Es profesor investigador del Colegio de Sonora y ha sido profesor de políticas públicas en varias instituciones. Sus líneas de investigación son el análisis de políticas públicas, la gestión urbana del agua y los gobiernos locales de México o en México. Ha sido miembro de varios consejos consultivos ciudadanos y ha colaborado con la Junta de Gobierno del organismo Agua de Hermosillo. Ha publicado también artículos académicos, libros y capítulos de libros. Entre estos, sus últimas publicaciones, está el libro Los Consejos de Cuenca en México, por el Colegio de Sonora en el 2019, y está pendiente un capítulo de un libro que publicará la Asociación Nacional de Empresas de Agua, ANEAS, que sirve de base para la charla que tendremos hoy, 13 de agosto, aquí en el marco de la invitación que le hace el Consejo Ciudadano del Agua, el Consejo Ciudadano de Morelos de Cuernavaca. También está con nosotros y compartirán la experiencia el doctor Alejandro Salazar Adams. Él es doctor en problemas económico-agroindustriales por la Universidad Autónoma de Chapingo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2009. Ha dirigido varios proyectos y ha publicado artículos relacionados con la gestión del agua. Es autor del libro Fugas de Agua y Dinero, factores político-institucionales que inciden en el desempeño de los organismos operadores de agua potable en México. Esto lo publicó el Colegio de Sonora en el año 2016. Creó y dirigió la maestría en gestión integral del agua del Colegio de Sonora y es integrante del cuerpo académico Gestión Integral del Agua. Actualmente él es profesor investigador en el Colegio de Sonora. Les damos la bienvenida a estos dos académicos, expertos, experimentados en el tema del agua, y para iniciar ya formalmente en contenido nuestra charla, le cedo la palabra al doctor Nicolás Pineda Pablos. Muchas gracias, Vicente. Agradezco al Consejo Ciudadano del Agua de Cuernavaca la oportunidad que me da de presentar estas ideas y pues estas propuestas, ¿no? Considero que hay una creciente toma de conciencia de que los organismos de agua de México tienen un problema de gestión. Hay un modelo de gestión de los servicios urbanos de agua que no ha funcionado bien. Este modelo de gestión se inició desde los años 80 y yo creo que en la actualidad ya es un modelo que no está operando y que podemos decir que está fracasado. Sin embargo, no hay una idea clara de cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es el obstáculo principal o dónde reside el problema? O mucho menos tampoco qué es lo que hay que hacer, ¿no? Es problema de los directores, es problema de leyes, es problema de información, es problema de participación ciudadana, por decirlo. Entonces, no hay una idea clara de qué es lo que hay que hacer. Esta charla básicamente trata de contestar a esas preguntas, ¿no? Para ello, para iniciar, le cedo la palabra a mi compañero, el doctor Alejandro Salazar, para que nos presente un panorama de la situación de los organismos de agua urbanos en México. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, buenos días a todos. Lo que les quiero presentar, bueno, es una contextualización del problema del cual vamos a tratar en esta charla. Aquí en esta gráfica podemos ver cuál ha sido el desarrollo de la cobertura de agua potable desde el 1970 hasta el año 2010. Y hemos visto que en general en todo el país hemos tenido avances importantes, que hemos pasado en cobertura urbana de un 70% en 1970
a una cobertura de 93% en el año 2010, esto con datos del censo. En cobertura rural sí estamos un poco más rezagados, pero ha habido un crecimiento. En el 1970 solamente el 20% de las comunidades rurales contaba con el servicio de agua potable, mientras que en el 2010 ya el 70% contaba con el mismo. Entonces, si bien hay una diferencia importante entre ambos tipos de poblaciones en México, hemos observado una mejora en cuanto a las condiciones de vida y de suministro de agua en este país. En ese sentido, en el sentido de la cobertura, ha habido un avance importante en las últimas décadas. Si podemos ver la siguiente lámina, por favor. Si bien hemos tenido esa mejoría en cuanto a cobertura, no ha sido así en el tema de la gestión del agua, de los organismos de agua. Aquí podemos ver algunos datos obtenidos de la Conagua y del PIGO, que nos muestran cómo la eficiencia física, es decir, cuánta del agua que se produce realmente llega a las tomas de los usuarios, y qué porcentaje de esta realmente alcanza a llegar a las tomas de los usuarios. Y vemos que este número ha fluctuado entre el año 2004 al año 2016 alrededor del 55-60%, es decir, alrededor del 40% del agua que se produce se está fugando, se pierde por fugas o por tomas clandestinas. Y en la línea de arriba vemos la eficiencia comercial, que nos indica qué porcentaje del agua que se factura se cobra. Entonces podemos ver que no ha variado mucho a lo largo de este periodo y se ha mantenido alrededor del 70%, incluso podemos ver una disminución, pero alrededor, digamos, 70%, es decir, el 30% del agua que se consume en este país no se paga. Entonces, estos problemas de gestión finalmente tienen un impacto en lo que es la calidad del servicio. Es decir, si estás perdiendo agua y si no estás obteniendo recursos suficientes para invertir en la mejora de la infraestructura, pues entonces tu servicio se va a deteriorar. Y ha sido solo hasta hace poco que se ha comenzado a medir el impacto en la calidad del servicio. Entonces, si podemos ver la siguiente lámina, vamos a observar estos datos los obtuve yo de lo que es una encuesta que realiza INEGI cada 2 años, es la encuesta de calidad e impacto gubernamental. Y entonces seleccioné evalúan a los gobiernos locales en diferentes áreas. Una de ellas es el servicio de agua potable, y los ciudadanos califican a los servicios que ellos están recibiendo. Entonces seleccioné a los mejor calificados, a las 5 áreas metropolitanas mejor calificadas en términos de agua potable. Podemos ver son Monterrey, Culiacán, Saltillo, Tijuana y León. Y las peor calificadas serían Zacatecas, Oaxaca, Acapulco, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa. Entonces, se califican diferentes rubros. El rubro más general es si los usuarios están satisfechos con el servicio. Entonces, los mejor calificados tienen una satisfacción promedio del 78%. El 78% de los usuarios están satisfechos con el servicio del mismo, con el servicio de agua. Mientras que en el caso de los peor calificados, el promedio es del 29%. Ahora, también se califican ciertos aspectos del servicio, como por ejemplo que el suministro sea constante, que el agua que se proporcione sea pura y clara, y la potabilidad del agua. Si el agua, se les pregunta a las personas si el agua que sale de la llave es apta para ser consumida. Entonces, en cuanto a suministro constante, en los mejor calificados, el 83% opina que el suministro que reciben de agua es constante, mientras que en los peor calificados solamente el 28.6% opina que el servicio es constante.
En cuanto a pureza y calidad, el 88.2% de los mejor calificados en promedio consideran que el agua que reciben es de calidad, mientras que en los peor calificados es el 37.1%. Y en el caso de potabilidad, ahí sí estamos, los números son bajos en todo el país en general, con un promedio de 40% apenas para los mejor calificados, pero sobresale aquí el caso de Monterrey, en donde el 75% de las personas señala que el agua es buena para ser consumida. De hecho, Monterrey es la ciudad en donde el mayor porcentaje de personas en México consume agua de la llave. Sin embargo, en los peor calificados, este número es apenas en promedio del 10.7%, siendo el más bajo en el caso de Villahermosa del 2.3%. Es decir, el agua que se recibe no es apta para ser bebida de acuerdo con los usuarios. Ahora, ¿por qué se obtienen estos números tan malos o tan buenos? Vemos los extremos, ¿no? Los mejor calificados, ¿por qué obtienen buenas calificaciones? Y los peor calificados, ¿por qué obtienen esta mala percepción por parte de los usuarios? Y podemos ver acá en la mitad derecha de la tabla algunos indicadores de gestión de los organismos. Entonces, primero que nada, podemos ver en la columna que dice micromedición cómo el promedio de los mejor calificados es del 96.4%. Es decir, prácticamente todas las tomas de agua en esas ciudades, en esos organismos, cuentan con un medidor. Y esto lo podemos contrastar con los peor calificados, que tienen un promedio del 45%, es decir, menos de la mitad de las tomas carecen de medidor en estos organismos. Y como sabemos, lo que no se mide no se puede controlar, y ahí es donde empiezan los problemas. Otro indicador es en la columna que dice SMT, significa empleados por cada 1000 tomas, en el cual vemos que los mejor calificados tienen en promedio 2.9 empleados por cada 1000 tomas, lo cual podemos contrastar contra los peor calificados, que tienen un promedio de 7 empleados por cada 1000 tomas, es decir, más del doble de empleados por cada 1000 tomas de lo que tienen los organismos mejor calificados. Entonces, esto obviamente, muchos de los recursos se van a el pago de nómina, que no, de trabajadores que no están aportando a la mejoría de los servicios de agua potable en estas localidades. El indicador S es la eficiencia comercial, es decir, la eficiencia en la cobranza. El promedio de los mejor calificados es del 92%. El 92% del agua que se factura se cobra, mientras que el promedio de los peor calificados es apenas de 67.4%. Entonces, más del 30% del agua que se factura en esas localidades no se cobra, y por lo tanto son ingresos que deja de percibir el organismo y con ello ya carece de financiamiento para poder mejorar la infraestructura del organismo. EF, que se refiere a la eficiencia física, es qué porcentaje del agua producida llega a los consumidores, y el promedio de los mejor calificados es 71.3%. Es decir, todavía tiene pérdidas de casi el 30% del agua. En algunos países esto es, por ejemplo, Singapur llega a ser del 5%, menos del 5%, pero digamos, comparado, por ejemplo, son números similares a los que podemos encontrar en un país como Portugal. En cambio, entre los peor calificados, el promedio es de 42.2%. Quiere decir que más de la mitad del agua que se está suministrando se pierde en fugas, en tomas clandestinas, o simplemente no se contabiliza. No hay un control de los flujos de agua que se están suministrando a la red. Y finalmente, el tema de la tarifa. En promedio, los mejor calificados tienen una tarifa de 18 pesos por metro cúbico, que es el doble de lo que cobran los peor calificados, que en promedio tienen una tarifa del 8.9%, siendo el caso extremo el de Villahermosa, que cobra una tarifa de 1.1 pesos por metro cúbico,
Y esto en gran parte por el hecho de que la tarifa no ha sido actualizada desde el año 2005. 15, ya le pueden hacer su fiesta de 15 años a la tarifa y no se ha movido en todo ese, no se ha actualizado en todo ese periodo. Y mientras que los costos de operación de del organismo se mantienen creciendo, ¿no? Entonces, para entrar más a detalle de cómo operan estos organismos, podemos ver la siguiente lámina. Vamos a revisar un poco algunos datos de uno de estos casos de los que son los organismos peor calificados que he estudiado, el caso de Acapulco Guerrero, y básicamente lo que hemos observado en términos de personal, de manejo de personal, hemos visto un uso de puestos como un botín político, ¿no? Se utilizan para premiar al compadre, al aliado político. Los directores duran 1 año, 8 meses en promedio, menos de lo que dura un presidente municipal, con perfiles que no son acordes al puesto y con un alto número de empleados. Y muchos de ellos, digamos, han intentado reducir la nómina, algunos directores que han venido de fuera, pero finalmente se han enfrentado a el sindicato que no permite el despido de estos empleados, y entonces ahí tienen un problema de que no pueden reducir tan fácilmente su planta laboral, y entonces tienen que cubrir además a muchos jubilados, ¿no? Les siguen pagando, no están en la nómina, están en la nómina, pero ya no están trabajando. Otro tema es la medición y cobranza. Otro problema es muy baja, ¿no? Ya vimos que tienen un nivel de medición muy bajo, la cobranza igual, baja cobertura del servicio, solamente del 84%, pero además de eso, en muchas colonias el suministro falta durante semanas, incluso hasta 2 meses se ha registrado, ¿no? De algunas colonias que no reciben agua, y por lo tanto se recurre al suministro a través de pipas que son controladas, las envía el ayuntamiento, pero la distribución del agua, una vez que llegan a las colonias, se hace a través, con intermediación de los líderes de las colonias, quienes son los que deciden quién recibe agua y quién no, en función de si el vecino de la colonia apoya o no a los políticos con los cuales tiene convenios o alianzas el líder de la colonia. Entonces, esto genera un problema de exclusión, digamos, de muchas personas que no cuentan con acceso al servicio. Y en contraste podemos ver en la siguiente lámina algunos datos del servicio en un caso de éxito, que es el caso de la ciudad de León, Guanajuato, en el cual han eliminado la influencia de los políticos locales, específicamente de lo que es el presidente municipal, porque la dirección del organismo está a cargo de un consejo ciudadano en el cual participan principalmente los empresarios del ramo del calzado, ¿no? Que es una industria muy importante en la ciudad. Y los directivos son nombrados precisamente por este Consejo Ciudadano y tienen una larga duración en el puesto. Por allí hubo alguno que llegó a durar hasta 15 años, entonces eso permite llevar a cabo procesos de planeación de largo plazo. Ellos en el año de 1995 crearon un plan general y lo han estado haciendo revisión cada año, tienen un esquema de análisis de planeación estratégica a través de FODA, el cual implementan cada año y con eso analizan cuáles son las fortalezas y cuáles son las amenazas y las oportunidades del organismo, y para poder implementar planes de mejora continua. Un aspecto muy importante en el caso de León es que tiene una alta capacitación de su personal, invierten muchas horas en la capacitación del mismo. En el caso de Acapulco,
no existe prácticamente capacitación. Se tiene una lista de cursos, si se meten a la página ahí del organismo, van a ver una lista de cursos que no tienen nada que ver con la gestión del agua y que además son optativos, ¿no? No tienen, no hay obligatoriedad del personal de capacitarse. Y existen campañas para incentivar el pago y sanciones por impago. De hecho, ellos comenzaron en los años 90, 80, 90, cuando es la transición, precisamente gana Carlos Medina Plasencia la presidencia municipal. Ellos en León, en León tenían problemas similares a los de Acapulco. No había pago por parte de algunos usuarios, los cortes eran continuos, el servicio era muy malo, pero se comenzó a sancionar precisamente a personas importantes, ¿no? Y con ello daban un ejemplo de que precisamente nadie estaba exento del pago de la tarifa por el agua. Y como ellos precisamente obtuvieron recursos para poder invertir en planes de largo plazo, pero además se han preocupado por no dejar a la gente a la población más vulnerable, dejarla fuera del servicio de agua potable. Ellos han implementado un programa que ha sido premiado, que es de tomas públicas en colonias irregulares. En este tipo de colonias, pues no pueden instalar tomas porque no se cuenta con el título de propiedad en las mismas. Entonces, lo que han hecho es que establecen una serie de tomas en donde la gente puede ir y llevar agua en un bote, una cubeta, y de ahí llevarla a su casa, mientras se lleva a cabo el proceso de regulación de estas viviendas. Entonces, si podemos ver la siguiente lámina. Podemos resumir en general, hemos visto que existen algunos elementos clave de éxito, que el primero sería, bueno, la eliminación de la influencia de políticos, ¿no? De las influencias políticas en decisiones y en la contratación de personal, poner en énfasis en la capacitación del personal, llevar a cabo medición de todas las tomas, una cobertura total, y además contar con laboratorios. Hemos visto que los organismos más exitosos cuentan con laboratorios de medición, en donde ellos hacen la calibración de los medidores para saber que estén en óptimas condiciones y que las lecturas que se obtengan sean las correctas. Entonces, llevar a cabo tanto el cobro como el registro de los caudales de manera más precisa. Y otro elemento clave del éxito es la cobranza, ¿no? Generar incentivos y sanciones, incentivos para que la gente acuda a cubrir con el pago de su recibo, y sanciones claras y bien definidas para aquellos que no cumplen con los límites. Y finalmente, lo que es la planeación a largo plazo, lo cual requiere de lo primero que mencionábamos, ¿no? De eliminación de influencias políticas en las decisiones, para que no se esté reinventando el organismo cada 3 años, cada vez que llega un nuevo presidente municipal. Y bueno, y con esto, bueno, es la primera parte de mi intervención, la concluyo en este momento y le cedo la palabra al doctor Nicolás Pineda. Gracias, Alejandro. Entonces, ya nos presenta aquí mi compañero que hay un estancamiento a nivel nacional en los organismos operadores de agua, que pudimos ver en las gráficas de la eficiencia física y la eficiencia comercial, donde llevan prácticamente 20 años sin mejorar, ¿no? Sin embargo, vemos que hay variabilidad, a pesar que hay organismos que no tienen una buena gestión. Hay algunos que han destacado que son los casos mejor calificados que él señalaba, ¿no? Yo quisiera ahondar un poco en la cuestión de cuál es el problema de los organismos, y para definir este problema, pues aquí les presento este árbol del problema
de los organismos operadores de agua, ¿no? El centro o tronco del problema en este caso es que el organismo pierde agua y dinero. Dicho de otra manera, los indicadores básicos son la eficiencia física y la eficiencia comercial. El organismo, su producto principal lo derrocha y no sabe cobrar o no cobra como debe, o hay muchas deficiencias en estos campos, ¿no? Ese sería el problema central, pero esta gráfica nos muestra también cuáles serían las causas o raíces que propician o provocan este problema. Primeramente tenemos que esta pérdida de agua y dinero es causada por el desvío de los objetivos hacia fines ajenos. Las decisiones principales son político-electorales, tanto la decisión de designación del director como la contratación de personal, como la contratación o las licitaciones de obra, que sería lo fundamental de un organismo, son hechas con una prioridad que es la político-electoral, ¿no? Y entonces vemos que los nombramientos y las decisiones son en base a criterios y compromisos político-electorales. El servicio se maneja de manera patrimonial. Este es un término académico que abundaré un poquito más adelante, ¿no? Entonces esa sería una primera causa. Otra causa sería las políticas patrimonialistas de las tarifas, de la recaudación y del gasto. Esto ya lo manifestaba Alejandro cuando nos hablaba de bajas tarifas, de cómo hay intermediación a veces en la distribución por pipas en el caso de Acapulco, ¿no? Entonces hay un manejo clientelar de la tarifa. Hemos visto en algunos lugares que la tarifa no se modifica en años electorales o que los diputados se niegan a respetar incluso fórmulas que son la recuperación de costos, ¿no? Entonces, la tendencia es hacia una recaudación baja y a fugas de dinero en los organismos. Esto significa o es propiciado también porque la tarifa se desvincula de los costos y se maneja más bien con otros criterios, ¿no? Y es causada por una baja recaudación y también porque hay gastos clientelares y desvío de recursos y hay exceso de personal. Todo esto tiene que ver con las políticas patrimonialistas. Y en tercer lugar tenemos otra raíz o causa que sería la improvisación y la incompetencia y la transitoriedad de los directivos. No hay una profesionalización del servicio de agua, ni en los directivos, ni en el personal en general, sino que se tiende a inflar la nómina con otros criterios que no son los de la calidad del servicio. Y así vemos cambios y bandazos en la dirección, con una alta rotación de directivos y una visión cortoplacista. Algún director de agua me decía que su planeación era solamente hasta la conclusión del trienio municipal. Entonces, un organismo de agua que gasta mucha cantidad en drenaje, en alcantarillado, en tuberías, que pueden tener una vida de 50 años, eso no planean, ¿no? Entonces, esto propicia un colapso de muchas de las inversiones y no hay mantenimiento para largo plazo. ¿Qué efectos tiene esta problemática? Ya esto lo vemos arriba en lo que podemos llamar las ramas del árbol. En primer lugar, se da una escasez provocada o artificial o social del agua en la red y se propicia los tandeos que existen en muchas ciudades de México. Puesto que hay muchas pérdidas de agua, bueno, se tiene que tandear o se tiene que racionar a mucha gente y hay una falta de sostenibilidad en el servicio. El crecimiento de la población y el crecimiento de los niveles de bienestar propician mucho mayor proporción de demanda de agua, ¿no? Esta escasez artificial del agua provoca una inequidad y sectores sin agua, así como la pérdida de bienestar y nivel de vida de la ciudad. Los ciudadanos, y esto aquí podemos incluir un enfoque de género, sobre todo las amas de casa, las señoras de la casa, tienen que batallar a veces con los tandeos, tienen que administrar su tiempo, dedicarle tiempo extra
a conseguir el agua, almacenar agua, a comprar los garrafones de agua, etcétera. Y también se da una falta de competitividad de la ciudad y una baja inversión privada. Una ciudad con serios problemas en la gestión del agua no es competitiva para recibir inversiones, ¿no? Entonces, todo esto nos provoca un círculo vicioso que retroalimenta a su vez lo que fueron las causas del mal servicio. Por otro lado, tenemos la otra rama donde la pérdida de agua y dinero propicia que haya subsidios fiscales y endeudamiento, ¿no? Estos organismos periódicamente buscan que se les condone la deuda que ellos tienen o requieren de subsidios extras adicionales, ya sea del gobierno municipal, del gobierno estatal o incluso del gobierno federal. Y se da un rescate financiero recurrente y se provoca el círculo vicioso de mal servicio por pocos fondos y pues que está vinculado a la mala recaudación que ya mencionábamos, y al mismo tiempo hay incentivos para el dispendio. A la gente no se le premia por usar bien el agua y no se le castiga por derrochar agua. Entonces, todo esto sería una visión muy resumida de la problemática de los organismos de agua en México en general, propiciada por el modelo de gestión que actualmente tenemos, ¿no? Con esto pediría yo que pasáramos a la siguiente lámina, que es el árbol de objetivos. El árbol anterior lo podemos transformar en un árbol de objetivos, en un árbol de qué. ¿Cuál es el tipo de organismo que quisiéramos? ¿Cómo quisiéramos que fuera el servicio de agua en nuestras ciudades? Y el meollo, el centro del asunto es que el organismo que proporciona el servicio de agua sea autónomo, sea autosuficiente y sea profesional para que preste un servicio efectivo y de calidad, ¿no? Entonces, ese sería el perfil de un organismo que preste un servicio efectivo y de calidad. Para poder tener este organismo autónomo, autosuficiente y profesional, tenemos que tener los factores o las causales que inducen hacia este tipo de organismo. En primer lugar, necesitamos un organismo autónomo que esté bien orientado a sus propios objetivos, que no tenga las prioridades viciadas o desviadas hacia otro tipo de recursos. Y esto significaría básicamente un consejo directivo o bien un ente regulador o bien un consejo ciudadano que vigile el sistema de indicadores y la planeación a largo plazo. Aquí quisiera señalar que autónomos no significa que se maneje a criterio del director o del alcalde o alcaldesa o directora, ¿no? Sino que debe de tener contrapesos. Es autónomo, pero con un contrapeso. De esto trataría de hablarles más adelante. Y también el organismo debe de ser autosuficiente, y esto es el aspecto financiero, económico del organismo, para lo cual requiere unas tarifas que recuperen costos y que tenga una recaudación efectiva a fin de que cubra sus propios costos. Claro, los costos también deben de ser moderados y también requiere políticas de un gasto eficiente para poder alcanzar los objetivos. No puede inflar artificialmente la nómina, no puede contratar con sobreprecios, no puede contratar por decir algo, empresas fantasma o con precios inflados, etcétera, ¿no? Y también otra causal o factor de un buen organismo sería llegar a tener un organismo profesional gerencial. Esto significa que el reclutamiento y los nombramientos de directivos sea en base a méritos y a competencias y que no sean de corto plazo, no sean trienales o de menor término, sino que se permanezcan por más tiempo y que su ratificación sea basada en el desempeño y que sus periodos sus periodos administrativos no coincidan necesariamente con los de los procesos electorales, ¿no? Este tipo de organismo propiciaría alcanzar mejor una cobertura total, un servicio continuo y una presión adecuada y que el agua sea apta para el consumo humano, o sea que podamos beber dicha agua, ¿no? Esta cobertura total es muy importante porque nos ayudaría a cumplir con el artículo 4 constitucional del derecho humano al agua,
de llegar a proporcionar agua a todos los habitantes, todas las viviendas incluidas en la jurisdicción del organismo, y también contribuiría a una ciudad más competitiva, apta para atraer inversiones, ¿no? También un organismo eficiente, un organismo autónomo, autosuficiente, propiciaría una mejor eficiencia física y comercial, reducir la huella ecológica y tener un consumo eficiente del agua por los usuarios, lo cual nos llevaría a tener una ciudad que se adapta más fácilmente, o sea, es más resiliente a los efectos del cambio climático y alcanzar a ser una ciudad más sustentable en el que se le pueden agregar cosas como la infraestructura verde y otros aspectos, ¿no? Pasaríamos entonces a la siguiente lámina. En resumen, la visión del problema de los organismos de agua urbanos en México se puede resumir en este modelo, en esta transición del modelo tradicional patrimonialista al modelo que podemos llamar técnico-gerencial. El modelo patrimonialista significa, lo de patrimonialista significa que las personas que están al frente del organismo se consideran propietarios personales o consideran que el poder o la autoridad que les dan, ellos son dueños y merecedores personales de los beneficios que da ese puesto, ¿no? Esta es una concepción muy vigente en México hasta hace poco, que yo creo que requiere un cambio de mentalidad, ¿no? Considera que el que está al frente, ya sea el presidente municipal o el alcalde, puede usar para su provecho personal los servicios públicos y los recursos que esto conlleva, ¿no? Y esto significa manejar el poder como un asunto privado y que se orienta hacia fines personales de carreras políticas o bien las carreras de grupo o incluso de partido político, y el servicio se maneja en base a criterios personales y de improvisación. Así se contrata a los amigos o al que les da una mochada o les ayuda con algo en lo personal. Y bueno, es en una palabra un modelo de gestión que propicia la corrupción. Y la transición o el modelo sería avanzar hacia un modelo técnico gerencial, donde el poder es manejado como un servicio público. Es como una responsabilidad hacia una comunidad. Y esto requiere que el poder tenga contrapeso, ¿no? Y entonces el poder pueda ser orientado al interés general, y cuando haya desviaciones debe de haber alguna instancia, alguna correctivo, o que no sea fácil que un director de organismo o un alcalde o los directivos en general desvíen la gestión del organismo hacia otros fines, ¿no? Y que entonces las decisiones deben de ser técnicas profesionales, ¿no? Este sería en general el problema de la transición de los organismos de agua. Pasamos a la última, siguiente lámina, por favor. Para hacer este cambio institucional, como llamamos nuestra conferencia, se requiere el cambio de las reglas y básicamente lo que podemos llamar las reglas en uso, que comienza con un cambio de las reglas formales y que pueden ser reformas legislativas, pero básicamente tiene mucho que ver con con qué mentalidad llegan los directivos a la dirección de los organismos de agua, ¿no? Algunas de las reglas que pudiéramos mencionar muy brevemente, no quisiera ahondar mucho en esto para no abusar del tiempo. Por ejemplo, actualmente se maneja como una camisa de fuerza que el servicio sea algo municipal. Creo yo que, y sin embargo, los casos de éxito más claros en México son de gestión estatal. Así se maneja, por lo menos en Baja California, en Nuevo León, incluso en Chihuahua y Querétaro, creo que son servicios estatales y son de los que más destacan por su buen servicio. Creo yo que se debería de flexibilizar y no usarlo como una camisa de fuerza. Por otro lado, a nivel rural vemos muchos organismos que no tienen la economía de escala y que no pueden profesionalizarse por su pequeña escala, ¿no? Por un lado, esa sería una regla que habría que reconsiderar. Yo considero que también hay un texto en la fracción cuarta del artículo 115
que es dudosa o es oscura en cuanto si se les puede cobrar a los bienes del dominio público. Esto significa los edificios del gobierno federal, estatal y municipal, o incluso los parques y jardines. Para que un organismo se maneje como empresa necesitaría cobrar todos los suministros de agua que da. Entonces debe de cobrarle incluso al gobierno municipal y por supuesto también a los gobiernos estatales y federales los servicios que prestan. De otra manera, está subsidiando el organismo de agua al municipio, al estado y a la federación o a las entidades paraestatales a las que no les cobre o no les cobre para recuperar los costos de su servicio. Esas serían un ejemplo de algunas reglas que pueden, algunas reformas constitucionales a nivel nacional. También hay un problema en la Ley General de Salud, el artículo 121, que restringe un poco el corte o restricciones de suministro al agua de los que no pagan. A nivel estatal hay mucho que hacer en la cuestión de cómo cambiar las reglas. Una inquietud que hay es poder introducir entes reguladores. También se requiere tener sistemas de información y de indicadores más confiables y validados. Creo yo que es necesario avanzar más y propiciar los organismos intermunicipales y los distritos de servicios desvinculados de la división municipal o que deben de ampliarse más en este sentido. Creo que se debe de impulsar más esto y sobre todo, y esto quiero subrayarlo mucho, los consejos directivos ciudadanos y los órganos consultivos. Los que hemos visto en estas investigaciones nosotros es que lo que implica el cambio de un modelo de gestión patrimonial a un modelo técnico gerencial es que es una nueva manera de ejercer el poder y el poder no se ejerce para servir a la ciudadanía si no se democratiza y donde hay una sociedad civil activa, participante, como lo demuestra en este caso el Consejo Ciudadano del Agua de Cuernavaca, es donde más se puede impulsar este tipo de controles, donde estar vigilantes y cuando haya una desviación de objetivos es necesario pegar el grito, hacer el señalamiento o que no quede impune. Es la única manera de empezar a cambiar esto, porque de otra manera la mentalidad no va a cambiar y vamos a seguir pensando que los directores actuales son los dueños de qué hacer con los recursos del organismo, ¿no? Una reflexión entonces es que el cambio institucional es un proceso político que implica una sociedad civil fuerte, es decir, una participación ciudadana activa. Necesitamos medios de comunicación que vigilen la calidad del servicio, que ahonden en las causas y es la única manera de alcanzar una mejor calidad del servicio, que mejore el bienestar de todos los ciudadanos y mejore la competitividad de las ciudades y el desarrollo en general. Este sería en general nuestro planteamiento. Les agradezco su atención y quedamos a las órdenes para preguntas. Muchas gracias a los dos doctores, a Alejandro Salazar y a Nicolás Pineda. Muchas gracias. Vamos a hacer una serie de preguntas. Primero, el caso de León, Guanajuato, verdaderamente no sé si a los demás, pero a mí me dejó con el ojo cuadrado. Porque veo que es un sistema operador eficiente. Nos gustaría saber de qué manera lo pudieron lograr, si tienen ustedes alguna información específica sobre cómo lo llevaron a cabo. La pregunta está dirigida al doctor Alejandro, pero también doctor Nicolás, podría usted también intervenir. Muchas gracias. Alejandro. Su micrófono, doctor. Ahí está, ¿ya? ¿Se oye? Bueno, el caso de León, Guanajuato, tiene particularidades. Es decir, y como les mencionaba en la plática, el cambio que se dio resultó a raíz del triunfo de Carlos Medina Plasencia, del PAN, que se dio la primera transición del poder en el estado de Guanajuato.
y había serios problemas de suministro de agua en la región, en la ciudad. Entonces, él toma, de hecho, la bandera del agua como bandera política de campaña y recibe el apoyo. Hay un libro se llama Verónica Herrera, la autora de este libro, Water Politics se llama. Habla precisamente de cómo los que fueron quienes han impulsado en gran medida los cambios que se dieron fueron los empresarios textiles, porque los empresarios textiles, ellos son, perdón, textiles no, son empresarios del calzado, utilizan el recurso agua. Y entonces ellos estaban interesados en tener un suministro adecuado de un insumo necesario para su producción. Y eran además empresarios pequeños y medianos los que componen este gremio principalmente. Y fueron precisamente los que se integraron al Consejo Directivo Ciudadano, el cual ya existía antes de que Carlos Medina llegara a la presidencia municipal, pero lo que hizo él fue que les dotó de la autonomía para que ellos tomaran las decisiones en cuanto a las políticas que se iban a definir y en cuanto al nombramiento de los directores del organismo de agua potable. Entonces, allí, digamos, lo que influyó precisamente fue el hecho de que había una crisis de agua, que además no se resolvió en el corto plazo. Ellos pasaron varios años para poder resolver la problemática del agua, pero algo de lo que, cuando el Consejo comienza a tomar las decisiones, que tiene la independencia por parte del presidente municipal, algunas de las principales medidas que se toman precisamente es sancionar a aquellos consumidores que no estaban pagando y se hacía público, ¿no? El hecho de que se le cortara a políticos o a empresarios importantes hacía o mandaba el mensaje de que todo mundo tenía que contribuir a el sostenimiento de lo que es el sistema de agua. Entonces, digamos, se conjuntaron ciertos elementos de un proceso que se combinó el proceso de descentralización y de democratización del país, según lo narra Verónica Herrera en su libro, pero no en todos los casos en el país condujo hacia hacia el mismo modelo de administración del agua. Es decir, en otros puntos del país, lo que hicieron muchos organismos, como fue en el caso de Acapulco precisamente, fue que encontraron ahora, a través del proceso de democratización y de descentralización, nuevas clientelas políticas. Es decir, podían utilizar el elemento del servicio de agua como herramienta para promover sus carreras políticas, como lo vemos en el caso de Acapulco, en donde incluso en las campañas políticas podemos ver a exdirectores del organismo de agua en Acapulco regalando agua en pipas, ¿no? Entonces, siendo que ellos mismos contribuyeron a crear la problemática en el municipio, y ellos tienen un interés en perpetuar esa situación. Entonces, yo les recomendaría leer ese libro. Es muy interesante y muy ilustrativo. Si me permiten, para agregar a lo que dice mi compañero, un breve resumen del caso de León. León, que ha logrado
podríamos decir, transformar su modelo de gestión del servicio de agua potable, se caracteriza por tener una clase media fuerte, una sociedad civil fuerte. Es una ciudad industrial con escasez de agua, que en los 80 tenías, bueno, dedicada básicamente a la industria del calzado y a la curtiduría de los cueros, ¿no? Que es una industria altamente contaminante, ¿no? Las tinturas que usan para el cuero provocan un serio problema en el drenaje y en las aguas residuales. Entonces, no se puede dar el lujo de desperdiciar su agua. Y entonces, existe una clase empresarial amplia de pequeños y medianos fabricantes de calzado que incluso se fabrican a nivel doméstico. Estos están agrupados en la Cámara de la Industria del Calzado, la Unión de Curtidores. Ellos se interesan porque su ciudad siga siendo industrial y siga siendo competitiva para la exportación. No son empresarios que llegan a pedirle contratos y favores a los alcaldes o a los gobiernos respectivos. Entonces creo yo que ellos se han colocado sobre las autoridades locales y ellos han exigido y han logrado conformar un consejo directivo en el que vigila el servicio y que es muy celoso en que se maneje de manera correcta, ¿no? Y entonces el caso de León es un caso paradigmático de cómo la participación ciudadana y los intereses de la ciudad, los intereses del bienestar de la ciudadanía se han logrado imponer sobre los intereses políticos en tránsito o de manera temporal. Ahí lo dejaría, ¿no? Muy bien. También si quieren, para indistintamente cualquiera de los dos, el que quiera contestar. ¿Qué papel juega la transparencia? ¿Sería viable que los indicadores de gestión más importantes del agua sean obligaciones específicas de transparencia? Si quieres, comienzo, Alejandro, y luego... hay muchos problemas en transparencia y los organismos de agua normalmente son opacos. La principal razón que yo vería es que ellos mismos, los que son peor evaluados, los que no tienen un buen modelo de gestión, ellos mismos no tienen buena información. Y se genera en que mientras más mal manejado esté un organismo, es menor la macro y micro medición. Entonces, cuando no hay macro medición, no se sabe cuánta agua se le está introduciendo al organismo y hacen estimaciones o se maneja como la última vez que lo midieron hace 5 o 10 años o por el consumo de energía eléctrica si es que usan pozos. Entonces, no hay ni siquiera ellos tienen certeza cuando no hay, o cuando la macromedición es muy parcial. Y lo mismo sucede con la micromedición. Si no saben cuánto le entregan, lo mismo alguien puede regar una milpa o una huerta y lo mismo le cobran a veces la tarifa fija y bueno, no saben cuánta agua se está entregando. Entonces de ahí surge la cuestión. Y bueno, pudiéramos decir que donde pudiera haber más claridad es en la parte financiera, en la cobranza y en la gestión. Pero pues ahí también es muy susceptible de maquillajes, ¿no? Y de que no es normalmente los indicadores en los cuales se pone más atención y para eso se requiere auditorías serias y sí se requiere un buen sistema de información confiable, validado por auditores externos para poder avanzar en la transparencia, ¿no? Pero esto se da en los organismos mejor calificados o en los más exitosos, pero es un problema muy frecuente en los organismos que no están bien administrados, donde la información no es confiable y el director en turno bien puede maquillar y decir, súbele aquí, bájale allá, y esto es lo que publicamos. O incluso una vez me tocó ver a mí en un organismo de una ciudad pequeña, donde había un funcionario que estaba confundiendo lo que era la cobertura con la eficiencia física, por decir algo, ¿no? Donde decía que tenían una eficiencia física del 90%, y bueno, le digo, ¿a qué te refieres? Y en realidad era la cobertura, ¿no? Bueno, ahí lo dejaría, no sé si Alejandro quiere agregar más sobre transparencia.
Bueno, nosotros en un proyecto, yo hice un proyecto que acabo de concluir, medimos precisamente, hicimos la evaluación del desempeño y la capacidad de diferentes organismos, y uno de los aspectos que medimos fue la transparencia, es decir, en función de cómo ellos nos fueron proporcionando la información y qué tan disponible estaba esta, los calificamos, y entonces encontramos que efectivamente entre más deficiente es el organismo, más opaco es. Entre más eficiente, es más transparente. De hecho, yo platicando con el que era director de León, del organismo de León, me contaba que en alguna ocasión que ellos una persona había solicitado las actas de reunión del consejo directivo y se las habían negado, y entonces la persona encargada de transparencia le había negado las actas, pero el presidente del consejo ordenó que se transparentara, ¿no? que allí todo debía ser transparente. Y León, de hecho, fue el organismo que mejor nos respondió, y incluso fue cuando nos llamaron por teléfono para decirnos que no habían encontrado el documento original del primer plan que tenían, que lo solicitamos del año 1995. O sea, en ningún otro lado, o sea, tú tienes que estar detrás de la gente para que te suelten la información, y ellos nos llamaron por teléfono para decirnos que lamentablemente se disculpaban, pero no contaban con ese documento. Tengo otra pregunta aquí. Los problemas de los operadores de agua reflejan los problemas de la administración municipal en su conjunto. ¿Qué hacer entonces? ¿Arreglar primero los problemas de constitución y operación de los cabildos y luego esperar a que se resuelva lo del agua? Bueno, ahí también entro. Parte de este trabajo que esperamos que se publique de nosotros, y que un título que habíamos pensado es que se llamaba Problema Nacional y Soluciones Locales. Lo que podemos ver al comparar y al estudiar diferentes ciudades es que hay ciudades que han logrado romper el círculo vicioso digamos, del modelo de gestión prevaleciente municipal en México, ¿no? Entonces, sí, pudiéramos pensar que hay que cambiar el marco institucional, legal de los servicios de agua, y lo cual, lo mismo puede pensarse para los municipios, ¿no? Yo creo que es en México urge una reforma municipal también, lo cual no sé si esté en chino o es muy difícil políticamente de alcanzar. Y bueno, ahorita incluso no está en boga el municipio. En otras épocas se buscaba fortalecer más el municipio. Creo que ahorita no está mucho en la agenda, ¿no? Más bien ahorita vivimos una especie de centralización. Pero lo que quiero señalar es que como hay ciudades que han logrado encontrarle, no sé si decir de una manera un poquito exagerada, la cuadratura al círculo, y con un marco institucional que no favorece, han logrado rescatar, y yo creo que mucho en base a la participación ciudadana, a la presión de la ciudad porque prevalezcan sus intereses y los intereses de la sociedad civil, han logrado conformar servicios que pues tienen un nivel más aceptable o superior de calidad, ¿no? Entonces, creo que se puede, ya se habló del caso de León, yo pudiera hablar como es el caso de Tijuana y en Baja California, que lamentablemente, bueno, no lamentablemente, pero tiene la cuestión de que es estatal y se maneja por 6 años, pero tiene otras condiciones como créditos internacionales que lo obligan a manejarse técnicamente. No nomás de Estados Unidos, sino también un crédito japonés, que los japoneses son muy celosos de que el dinero se maneje bien y nada de andar haciendo licitaciones a modo ni contratitos de amigos, ¿no? De cuates o cosas así, por decir algo, ¿no? León, Monterrey puede decirse un caso similar al de León, pero también es estatal. O sea, ellos, a pesar del artículo 115, han impulsado servicios estatales.
creo que Guanajuato ha logrado avanzar mucho en una especie de ente regulador, ¿no? Y bueno, así pudiéramos hablar de, pues no sé, habría que revisar el caso de Querétaro como ciudad industrial. En Sinaloa yo he podido observar que ha habido buenos directivos a nivel estatal que han impulsado mucho la calidad, aunque luego yo veo un problema que le llamo de Penélope, que hay gobiernos que construyen y hay gobiernos que tejen y hay gobiernos que destejen, ¿no? A veces se dan 2 o 3 pasos adelante y luego vienen otros que dan 1 o 2 pasos para atrás. Entonces, ¿qué es el problema un poco del desarrollo institucional? ¿Cómo mantener un desarrollo sostenido, ¿no? Pero esa sería un poco la problemática. Sí hay mucho que hacer a nivel municipal también, pero creo yo que se puede trabajar a nivel de servicio de agua, ¿no? Alejandro, no sé si quieras agregar algo. Pues yo creo que sí se requiere algún tipo de reforma a nivel municipal, pero digamos, habría que analizar más detenidamente el caso, ¿no? Creo que el asunto aquí es que tenemos una diversidad de organismos, digamos, digamos, el organismo municipal es como que la norma o el más común a nivel de todo el país. Sin embargo, bueno, también tenemos organismos estatales, tenemos organismos dentro de los que son municipales, los que son descentralizados y los llamados descentralizados y los que no son descentralizados. Tenemos los organismos privados también. Entonces, creo que más bien tenemos que pasar por, sería cuestión de analizar más detenidamente cada uno de los casos. Creo que no se puede pensar en una fórmula general para todos los organismos, sino analizar qué es lo que ha ocurrido. Porque como mencionamos, es decir, el caso de León tiene su historia particular. Monterrey también proviene de una historia muy sui generis, y en la cual ellos también pasaron por severas crisis de agua, pero finalmente la serie de factores políticos locales contribuyeron a darle una solución al tema. Si me permiten, yo añadiría un caso para no hacerlos todos muy norteños, el caso de Cancún, donde hay una gestión privada. El caso de Cancún, el sector hotelero exige un buen servicio y bueno, ha hecho por lo menos, paga bien el servicio y bueno, es un servicio privado. No quiero decir que sea muy eficiente en términos de eficiencia física y no, también yo sé que hay muchos problemas en asentamientos irregulares, pero en general ha logrado tener un servicio aceptable, por lo menos para lo que es su función principal, que es el turismo, ¿no? Para el sector hotelero, que pues paga altas tarifas y a cambio de que una empresa privada les proporciona un servicio aceptable para ellos, ¿no? Entonces aquí digamos, el empresariado o el sector hotelero ha llevado a que el servicio sea bien gestionado, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué opinan de que haya un cambio constitucional por el cual solo los municipios que cumplan determinadas características puedan gestionar el agua y los demás casos los tendrá entonces que gestionar el gobierno del estado? Alejandro, ¿quieres comenzar? Bueno, que la opinión sobre una reforma legal constitucional que solamente cuando estén capacitados. Ya lo dijo Alejandro, o sea, hay que revisar mucho los casos. A nivel, cuando baja uno a los casos, cada caso tiene su dinámica, ¿no? Y yo veo un elemento muy importante para el servicio de agua. El servicio de agua no es como otros servicios, dijéramos la recolección de basura, por decir algo, o incluso la policía, que son que requieren a veces mucha mano de obra y que son más, que incluso se manejan de manera centralizada y no tienen recursos propios.
El servicio de agua se caracteriza por requerir una gran infraestructura y es la infraestructura básica de la ciudad. Una ciudad es tan, digamos, tan desarrollada o tiene su nivel de bienestar tiene una correlación directa con la infraestructura hidráulica que tenga la ciudad. Si la ciudad está bien dotada de infraestructura y tiene buen mantenimiento de la infraestructura hidráulica, la ciudad va a tener un buen nivel de vida. Pues y esto no es una cosa que se pueda manejar con directores de 12 meses, de 18 meses o incluso de 3 años. Es un plan que debe de mantenerse de manera sostenida. ¿Y cuál es la siguiente obra y qué es lo que le hace falta de mantenimiento? No es una cosa que se defina llegando y vamos sobre las piernas, sino que debe de haber un plan definido. Entonces, yo a lo que voy es que un buen servicio autosuficiente financieramente y en cuestión de recursos humanos requiere una gestión a largo plazo. Y esto también requiere una economía de escala. Normalmente las ciudades bien llevadas, yo creo que de 50,000 habitantes para arriba, con un sector rural, pueden aspirar a ser autosuficientes y pueden ser manejados como empresas. Tengo dudas de si hacia abajo, las poblaciones más chicas, donde creo yo que hay que explorar otras formas de gestión comunitaria, de participación ciudadana, ¿no? Para hacerlos autosuficientes o adquirir un buen servicio. Pero eso nos metería en otra problemática. Yo creo que sí convendría revisar caso por caso si es conveniente que lo maneje el municipio o lo que yo planteé en mi presentación de que hay que flexibilizar y ver en cada caso cómo organizar el servicio, ¿no? Si intermunicipal, si descentralizado, incluso la participación privada parcial o total. La Ciudad de México tiene participación privada en la cobranza, en la parte comercial, y creo que debe de haber permitirse más la innovación. Aquí lo que a veces no, se hace mucho, se sigue mucho el librito del 115 y se hacen las cosas como se han venido haciendo, pero estamos estancados. Se derrocha mucha agua, se derrocha dinero y tenemos puros organismos quebrados que están requiriendo subsidios. Pues se requiere, yo diría, flexibilizar para poder innovar y mejorar en los diferentes, de acuerdo a cómo es la situación de cada ciudad. Ya también se vio en una plática anterior el caso de Jalapa, por ejemplo, ¿no? A ver, lo que entendí era si ¿Ya terminaste? ¿Perdón? Sí, adelante. Entendí que la pregunta sí era sobre si convenía más que se encargara el gobierno estatal, en algunos casos. Cuando no cumpliera determinada cantidad de normas de operación el ayuntamiento, entonces supletoriamente podría tomar el cargo del sistema operador de agua el gobierno del estado. Ok. Bueno, yo estoy terminando un estudio, estoy revisando un artículo en el que analicé la eficiencia de diferentes organismos en función del nivel de gobierno o el tipo de administración que tiene, y no encontré ninguna diferencia entre los estatales y los municipales. Pues eso por un lado. Y bueno, y ya digamos en cuestión de, ¿por qué? Porque podemos ver, estatal, cuando decimos, Nicolás mencionaba, estatal está Monterrey, está Tijuana y tal. Sí, pero también están todos los de Veracruz, por ejemplo. Y en el caso que conocemos nosotros de Sonora, están dos de los peores, son manejados por el gobierno del estado, que son Guaymas y Cananea. Entonces, digamos, el gobierno estatal no es ninguna garantía de buena administración. Ok. Aquí hay una especie de pregunta-petición de Alfonso y dice, partiendo de la gran similitud y casi idéntica de nuestro sistema operador y el diagnóstico de todos los males que se presentaron, podrían ayudarnos a priorizar los asuntos y las medidas a implementar y cómo hacerlo para que nos ayuden a organizar nuestra estrategia para mejorar el ZAPAC.
Zapaca es el órgano de Cuernavaca, ¿no? Sí, sistema, Sí. esto, sí. Dejen de votar por futbolistas. Exactamente. Lástima que no depende de este pequeño grupo, sino que ya nos mayoritearon. En los casos que a mí me ha tocado observar, bueno, y principalmente he trabajado en el caso de Hermosillo, por aquí creo que hay alguno asistente de aquí del caso de Hermosillo, ahí el ingeniero Sellner. El nervio neural, digamos, el punto neurálgico donde yo siento que parte el cambio es la designación y duración de los directores de los organismos de agua. Yo creo que es el punto que debe de cambiar, ¿no? Y para tener una buena designación, se necesita que la designación no se haga con criterios político-electorales, ni se haga de manera rotativa, y que cada presidente municipal diga, yo de mi ronco pecho puedo poner al que yo quiera, y lo va a hacer el que me consiguió más votos, y para que allí se apoye y se recupere de lo que sufrió en la campaña o de los gastos que hizo, ¿no? Y creo que esa facultad debemos de descontinuarla totalmente y desacreditarla, porque luego hay muchas gentes que están hechas a esa mentalidad y consideran que eso es lo normal y que a eso tiene derecho el gobernante y el director de agua, ¿no? Entonces yo creo que ese sería para mí el punto neurálgico con el cual hay que comenzar, lo cual lleva a analizar quién y cómo se designan los directores de agua y por cuánto tiempo, ¿no? Sí, bueno, esa es una parte fundamental, pero ya entrados en los aspectos técnicos, creo que por donde se debe comenzar es por establecer un programa de micromedición de cobertura del 100%, y a partir de eso, el siguiente paso es la cobranza, cobrar con base en el consumo medido y establecer sanciones efectivas. Creo que ya en el aspecto operativo eso es fundamental. Hay un caso de estudio muy interesante a nivel internacional, que es el caso de la capital de Camboya, Phnom Penh. Allí el director del organismo fue designado directamente por el que era el primer ministro del país, y emprendió precisamente, ya en el cargo, lo que hizo fue precisamente dar prioridad a la micromedición y a la cobranza. Y él cuenta que en una ocasión, digamos, como para poner un ejemplo, le fue e intentó con una cuadrilla la cuadrilla de empleados a cortarle el servicio a un general muy importante que vivía ahí en la ciudad. Y el general le sacó la pistola, ¿no? Y le dijo, pues tú aquí no me cortas el agua, ¿no? Y entonces lo que hizo el director Exxon Chan, contrató una cuadrilla de trabajadores y fue en la noche, y en la noche le hicieron el corte. Y al día siguiente tuvo al general en su oficina, se le presentó y llevaba el dinero y le dijo, y le pagó, y le dijo, ¿sabes qué? Te has ganado mi respeto y aquí está mi contribución y pago. ¿Qué es similar a lo que les comentaba que ocurrió en el caso de León, ¿no? Donde se empezó a dar sanciones ejemplares a políticos y a empresarios importantes de la zona. Yo me sé anécdotas similares, pero de aquí de México. Tú dices que esto es ¿en dónde? ¿En Tailandia? No, en Camboya. Bueno, yo he sabido muchos casos aquí de gente que amenaza a los cortadores del servicio donde lo hay, o que va y hace cabildeo a su favor para que no le cobren el servicio, ¿no? Por ser influyentes, por ser de las élites. Y bueno, yo escuché el caso aquí en Hermosillo, por allá en los años 70, había un hotel muy famoso de una persona muy influyente que no pagaba el agua, ¿no?
y por más que le cobraba el director, la persona se consideraba influyente y no insistía en no pagar el agua. Entonces el director lo que hizo, parecido a lo que platica Alejandro, fue inventar una obra hidráulica enfrente del hotel, lo cual no nomás, digamos, complicaba el acceso al hotel. Y bueno, ya estaba la obra en la calle con la zanja abierta y los montones de tierra, y la obra no se solucionaba, ¿no? Y entonces el hotel se comenzó a quejar y dijo, pues, ¿y por qué te quejas si tú ni el servicio pagas, no? Entonces terminó pagando el servicio para que la obra se pudiera concluir, ¿no? Y bueno, eso es una anécdota. Ya no quiero mencionar los nombres porque son políticos conocidos ahí. Muy bien. Tenemos muchas otras preguntas. No sé cómo van ustedes de tiempo, pero pues ustedes nos pueden orientar. Si pueden contestar alguna más o tienen algún comentario para cerrar. Ustedes me avisan. Dime. Podemos hacer más preguntas. Bueno, ¿Sí? por mi parte, no sé si Nicolás. También de acuerdo, no como ustedes gusten. Muy bien. ¿Cómo crear la conciencia de pago de agua como obligación ciudadana y no solo que se use como una excusa por la mala calidad de agua que se recibe? No quedó claro del punto. O sea, ¿cómo crear la conciencia en los usuarios Exactamente. de que deben de pagar el servicio que reciben y que no se escuden sí, de no pagar porque dicen que no tienen una buena calidad de agua? sí. Yo veo dos aspectos en esto. Primero, la conciencia del usuario del pago, ¿no? Se habla mucho de la paradoja de cómo incluso pagamos otro servicio público, somos muy cumplidos con la energía eléctrica, ¿no? De pagar la luz, como decimos, ¿no? Y claro, pues, digamos, hay una sanción muy inmediata, ¿no? Algo así. Creo que a los 3 días de vencido se corta el servicio. Y también, o en un día, y también, pues es paradójico, servicios más suntuarios, como son los de telefonía celular, los de cable y otros, como a veces hay un buen cumplimiento, ¿no? En cambio, el del agua, pues ahí hay menos conciencia. Ahí es donde entran mucho las sanciones, ¿no? Y que las sanciones a veces son muy lentas o de plano inexistentes, ¿no? Y muchas veces los mismos organismos, pues prefieren no molestarse en la cartera vencida porque les cuesta más trabajo cobrarla que lo que les deben, o bueno, o ellos tienen otras maneras de recuperarse, ¿no? Yo creo, pues este es un aspecto clave del desarrollo ya no del organismo del servicio de agua, sino de las comunidades, y ahí es donde se requiere la continuidad de la dirección, el mantener una misma política de cobranza, el mantener las campañas de cobranza, ¿no? Y bueno, yo decía que esto tiene dos lados. El otro aspecto que con mucha frecuencia, y lo acabamos de ver ahora durante la pandemia, es que con mucha frecuencia se quiere resolver el problema de pobreza a través de dar descuentos en el agua o de no cobrar el servicio. Yo no conozco a alguien que haya salido de pobre porque no le cobren el agua, ¿no? O en general no tiene un impacto real en la pobreza el hecho de que se deje de cobrar el agua, ¿no? Sin embargo, ahora en la pandemia hubo lugares en los que se dejó de cobrar el agua, afectando seriamente las finanzas del organismo. Entonces, yo veo esos dos aspectos. Y la clave es la dirección permanente, la dirección técnica gerencial, que se mantenga en este sentido, porque pueden llegar administraciones que hacen énfasis en otra, pero la siguiente puede ser que diga, yo me voy a dedicar a otra cosa y ya no insisten. Entonces creo yo que debe ser una política sostenida y favorecer la sanción al no pago, ¿no? En las indagaciones que he hecho sobre otros países, hay países que no tienen este problema, ¿no? Algunos, por lo menos en Estados Unidos, lo que yo sé es que los servicios se cobran en bloque, se cobran juntos, por decir algo, agua, gas y energía eléctrica. Entonces, ahí no hay manera de
dejar de pagar el servicio porque sí se da el corte, ¿no? O a veces se cobra junto con el predial o de otras maneras, ¿no? Pues no sé, es un tema precisamente de la transformación de la gestión del servicio. Alejandro. Yo, bueno, a mí el tema de la calidad del servicio, creo que entonces, digamos, el hecho de cobrar tiene que ir acompañado precisamente de que el ciudadano vea que efectivamente se está dando una mejora en la calidad. Entonces, es un compromiso por parte tanto del ciudadano como del prestador del servicio. En el último libro de Daron Acemoglu, él relata el caso de Nigeria, de Lagos, Nigeria, en el cual el alcalde de la ciudad, bueno, Nigeria pues es un estado muy débil, entonces la recaudación es muy baja. Entonces lo que hizo el alcalde fue que iba a las colonias y digamos, decía, bueno, le decía a los habitantes, bueno, necesitamos para poder mejorar los servicios de pavimentación, agua, todo, necesitamos recaudar impuestos. Entonces, vamos a hacer el compromiso de que ustedes pagan y entonces vamos a empezar a ver lo que son mejoras, ¿no? En limpieza, pavimentación, agua y todo. Y entonces, por un lado, recibía el pago el gobierno de la ciudad, pero a su vez los ciudadanos veían cómo sí se mejoraba, digamos, la infraestructura y los servicios de los cuales era beneficiario. Entonces, es importante que efectivamente en el tema de que no pagan por la mala calidad del servicio, bueno, entonces tiene que haber precisamente, se tiene que ver para poder crear la conciencia en el usuario, es que se tiene que ver una mejora en el mismo, ¿no? En un determinado tiempo. Les voy a hacer la última pregunta. El consumo de agua embotellada es muchísimo más caro que pagar incluso hasta la cuenta bimestral de consumo de agua. Pero se da porque efectivamente el agua embotellada es más potable, aunque muchas veces saca de la misma red. Entonces, ¿qué hacer con relación a esta idea del agua embotellada? Además de la contaminación que implica, etcétera, ¿no? Porque es una idea sumamente arraigada ya en el mexicano, ¿no? Somos uno de los más altos consumidores de agua embotellada. Bueno, es un tema crítico y muy interesante, ¿no? Bueno, los que ya pintamos canas, yo creo que hemos vivido la evolución, la evolución de una época. Yo viví algún tiempo también en la Ciudad de México y he vivido en Guadalajara y en otras ciudades. En nuestra infancia o juventud, lo normal era beber el agua de la llave y no había mayor problema, ¿no? Y bueno, algo pasó en los 90s y la primera década de este siglo XXI, de los 2000, que de repente ya resultó que el agua ya no era potable, ¿no? Creo que en la Ciudad de México fue determinante los sismos del 85. En otras ciudades hay otras historias. Aquí en Hermosillo hay una serie de factores que han llevado a eso también. Y el caso es que ahora la inmensa mayoría de la gente prefiere el agua embotellada o comprar garrafones, ¿no? La cuestión es que, y lo digo por experiencia personal, yo tomo agua de la llave y lo que uso es un filtro a nivel doméstico, ¿no? Pero estoy consumiendo el agua de la llave, ¿no? Creo yo que, y bueno, he visitado laboratorios de organismos donde ellos me aseguran que el agua que ellos producen es potable, ¿no? Por lo menos en el lugar donde ellos suministran el agua, dijéramos, en los tanques de redistribución, en los cárcamos, el agua como está es potable.
Aquí se cruza, por lo menos en mi región, con otro problema que es lo que le llaman los tinacos, que están en las azoteas de las casas, donde muchas veces no tienen un buen mantenimiento y es parte de lo privado. Entonces, aquí los organismos dicen, nosotros garantizamos cómo suministramos el agua, pero no garantizamos cómo se almacena en los tinacos de las casas, y eso puede ser un problema. El caso es que, como tantas otras cosas, ahora resulta, esto se llama en microeconomía los costos de transacción, el ciudadano tiene que pagar más por satisfacer una necesidad, ¿no? Una necesidad que antes era con agua de la llave, ahora tiene que comprar estos garrafones de 18 o 20 litros y que cuestan 100 veces más que el agua de la llave, ¿no? Que es mucho, mucho más caro, ¿no? Aquí, cuando los organismos producen agua que es bioquímicamente potable, cuando no es dañina creo que lo que hay una gran deficiencia es de la información. Los organismos deben de informar cuando el agua no tiene problemas, si tiene flúor, si tiene manganeso, si tiene otra cosa, y cuando es apta para el consumo humano, y deben de publicar los análisis que ellos hacen y decir, no hay problema. Yo estoy enterado que en Monterrey se consume el agua de la llave y conozco un organismo que es el de los Mochis, Sinaloa, que se anuncia que su agua es buena para ser consumida por los usuarios, para consumo humano, ¿no? Pero fuera de ahí, en general, nadie dice esta boca es mía cuando los ciudadanos comienzan a evitar el agua de la llave y a comprar agua. Que por otra parte hay una tendencia internacional hacia esto, y esto se da incluso en otros países, y ya es una sofisticación clase mediera el tomar pues aguas más que se consideran más confiables, o es de más caché tomar agua pura o etcétera, incluso de las empresas transnacionales. Alejandro, tu opinión, por favor. Sí, mira, obviamente el usuario reacciona a cómo ve el servicio del agua. Entonces, por ejemplo, les había presentado en la ponencia una lámina en donde el ciudadano le preguntaban su opinión acerca de la claridad y potabilidad del agua. Entonces, nosotros, bueno, con una alumna que, por cierto, el sábado va a presentar su libro, ahí está pues, Nicolás mostrándolo. Con ella dejamos ahí unos datos y observamos que a mayor, por ejemplo, en Monterrey la gente opina que el agua es altamente potable, mientras que en el caso de Villahermosa, no. Entonces, entre mayor es la cantidad o mayor el porcentaje de personas que opinan que el agua es potable, menor es la cantidad de puestos de venta de agua embotellada que observamos a través del INEGI y del DENUE, que están registrados. Entonces, pues, finalmente el usuario, al ver que el agua que sale de la llave tiene un mal olor, tiene mala apariencia, pues él decide irse por el consumo de agua embotellada. Entonces, lo importante aquí es precisamente mejorar entonces las cualidades organolépticas que tienen el agua que suministran los organismos de agua potable. Y un grave problema de todo esto que hemos observado también es la falta de transparencia en cuanto a las pruebas de calidad de agua que se le hacen, ¿no? O sea, ¿qué están ocultando, no? Aquí en Hermosillo, antes no los publicaban. Bueno, creo que ya no los... curiosamente, cuando nuestra alumna empezó a indagar sobre estos temas, empezaron a publicar estos y creo que ya, pero los publican una vez al año, algo así. Entonces uno ve, en cambio, lo que ocurre en los organismos mejor calificados y ellos sí publican constantemente
los resultados de las pruebas de calidad de agua. Entonces, básicamente es eso. Se suministra un agua de baja calidad, pues el usuario tiene que recurrir a otros medios para asegurarse de un agua que sí le satisfaga. Muchas gracias. Les pediría una conclusión a cada uno de ustedes y luego Vicente cerrará el evento. Muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes. Bueno, comenzaría yo felicitarlos al Consejo Ciudadano del Agua de Morelos, porque creo que esa es la clave, ¿no? La participación ciudadana, la conciencia ciudadana, la organización ciudadana y la demanda de información de la ciudadanía, ¿no? Creo que la calidad de vida de las ciudades y el nivel de vida y la competitividad de las ciudades depende de lo que los ciudadanos, de cómo se relacionen los ciudadanos con sus autoridades. Y aquí, pues hay que demandar buenos servicios. Una ciudad de un buen nivel de vida competitiva requiere buenos servicios en general y es una corresponsabilidad entre los ciudadanos y las autoridades. Entonces, en la medida en que esa gobernanza, hablan ahora, esa relación sea sinérgica y tenga un círculo virtuoso, creo yo que se puede avanzar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la calidad de los servicios y la competitividad urbana, ¿no? Alejandro. Bueno. Sí, bueno, estaba ahorita pensando un poquito en el tema de Cuernavaca, por ejemplo. Yo hace poco leí el libro de Ismael Aguilar Baraja sobre Monterrey. Estaba documentando el caso de Monterrey y mucho se señalaba de que había grandes proyectos de infraestructura y que no se lograban concretar precisamente por los obstáculos políticos que había y que no se dieron hasta que precisamente hubo movimientos por parte de la ciudadanía reclamando una mejora del servicio, pero que decía, bueno, los planes existían, es decir, la Secretaría de Recursos Hidráulicos en esa época había invertido en la generación de muchos proyectos que no se concretaron, es decir, y había muchos buenos técnicos allí en Monterrey. Entonces había una enorme capacidad, pero que no se concretaba precisamente por todos los obstáculos políticos que había. También un enfrentamiento entre Nuevo León y el gobierno federal, y las élites de Nuevo León se veían enfrentadas contra los presidentes en turno. Pero entonces, digamos, la capacidad técnica existía. Entonces pienso también en Cuernavaca, bueno, si ustedes ahí tienen a un lado el IMTA, o sea, la capacidad técnica existe. Entonces, lo que está faltando, o lo que está ahí, el obstáculo que encontramos, pues finalmente es una cuestión político-administrativa, ¿no? Y básicamente esa sería como la reflexión que me surge en este momento. Bien, pues hemos llegado desafortunadamente al final de esta... Vicente, tu micrófono, por favor. Vicente, tu micrófono está arriba. Ya me perdí. No, tu diadema hay que bajar el micrófono. Perdón. Está aquí arriba de mi cabeza. Perdón. Oye, bueno, desafortunadamente ya llegamos a esta conclusión de este evento, de este encuentro, que nos ha refrescado y nos ha reiterado que el problema que enfrentamos, los que estamos preocupados por el tema del agua, es un problema sistémico, que no podemos irnos por una línea ingenua de pensar que incidir en 2, 3 variables
va a transformar lo que nosotros queremos hacer. Nos han recordado que el problema, esta tensión que existe desde siempre, digamos, que se pensó en administrar ciudades con lógica técnica, esta tensión entre lo político y lo técnico, que es un asunto como irresuelto. Los estudiosos de los problemas, como ustedes, pues nos reiteran, ¿no?, de que ahí están las soluciones. O sea, es fácil diagnosticar un problema y es fácil encontrarle una solución desde el punto de vista técnico. Tienen soluciones con mayor o menor dificultad, pero todo tiene soluciones. El problema es cuando te topas con lo técnico, con lo político. Y lo político no tiene nada que ver nada más con los políticos propiamente, con los servidores públicos o administradores públicos. Tiene que ver, y ustedes nos lo han dicho, sobre todo con la percepción, actitud, conciencia de la ciudadanía, que es la inmensa mayoría de los que habitamos los asentamientos humanos. Los políticos son el 0.01 o 0.1 de un asentamiento humano. La mayoría somos ciudadanos que no estamos en la política ni estamos en la administración pública. Entonces ustedes nos están recordando eso. El tema político es finalmente lo definitivo. Lo que hagamos con el tema político con P chiquita y con el tema político con P grandota, que tiene que ver con la concepción nuestra grupal de para qué vivimos en la sociedad y cómo tenemos que organizarnos. Entonces, el doctor Nicolás Pineda Pablos y doctor Alejandro Salazar Adams, los felicitamos por estar dedicando su tiempo, sus capacidades a estudiar este tema que es absolutamente de interés público. No creo que haya un tema de mayor interés público que el tema del agua, porque es un asunto de vida o muerte, tal cual. Entonces les agradecemos ese trabajo, síganlo haciendo, síganlo difundiendo, síganos alimentando a los que estamos trabajando en este asunto y hemos de seguir en comunicación para resolver este problema que es pues nacional. Digo, no nos vamos a entrar en lo internacional, pero es un problema nacional como ya se vio y que necesitamos madurar como ciudadanos políticos y no políticos para resolverlo. Muchas gracias. Gracias por la invitación.